¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante. El día de hoy arrancó la jornada 14. Sí, ya es la jornada 14 del fútbol mexicano. Y termina ganando el conjunto del San Luis 2-1 sobre la hora con un gol de Pablo Barrera. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, muchos temas que vamos a ir platicando conforme vaya transcurriendo el programa. Tenemos clásico este fin de semana, el clásico tapatío, ese que le mueve tanto a Héctor Huerta. Mario Carrillo, ¿cómo te va, Mario? Qué gusto saludarte. Un verdadero privilegio estar con ustedes. Pablo Barrera se acordó de jugar fútbol. El gol que hizo me hizo recordar aquel Pablo Barrera que tuvimos Copa del Mundo, que fue a Inglaterra. Tenía mucho tiempo que no hace un gol. ¿Lo tuviste en selección, Mario? Sí, señor. Copa del Mundo. Sí, efectivamente, ese Pablo Barrera que tanto influye en el aparato ofensivo del conjunto del San Luis. Ricardo Push, ¿cómo está, Ricardo? Qué gusto saludarte. Bien, Mauricio, Mario, David, Héctor, buenas noches, saludos a todos. Victoria de salvavidas también para Memo, así que qué bueno por él. Y ahí está San Luis, que de momento deja ese último lugar, ¿no? Sí, ya no es el peor del torneo. Y ya decías, David, antes de entrar al aire, Tomás Boy va a debutar con afición en la tribuna, sí, con algo de afición en la tribuna porque se agotaron los 6,000 boletos en un par de horas, pero siendo el peor equipo de la liga, como el último lugar. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Hola, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Así es, la gran noticia hoy en el fútbol mexicano es que por lo menos hay 4, y digo, es una gran noticia y habrá que analizar si es oportuna o no es oportuna, pero hay 4 equipos que ya están anunciando que próximamente, 2 de ellos mañana, pero van a tener 4 equipos público en las tribunas. Buenas noches, saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Ya también estaremos platicando ese tema, lo estaremos continuando porque ayer ya hablábamos parte del tema y por supuesto que se puso muy buena la polémica, se puso picante. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Fin de semana especial para ti y para los tapatíos, para todos los tapatíos, porque hay clásico allá en Guadalajara. Hola, Mau, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Sí, es el clásico que mueve a la ciudad, lamentablemente hoy no va a haber gente en la tribuna, pero se vive mucho en las casas, las familias se involucran mucho en este partido, la pasión existe en todas partes y es un partido que más que 3 puntos se disputa mucho el honor, mucho la carrilla de la semana, las burlas, el sentirse que habías ganado todo, como en el caso del Atlas, que juega su partido del año, es el que más le importa al aficionado del Atlas, no le importa el resto del torneo, porque además nunca gana nada, entonces pues ganarle a las Chivas, aunque sea en el torneo, es lo que compensa un poquito todas las frustraciones acumuladas de tantísimos años con el Atlas. De por medio está el orgullo en este duelo que tendremos el sábado. Orgullo. Ya correspondiente a la jornada 14 del fútbol mexicano. Revisamos entonces lo que fue el partido inaugural de esta fecha. Allá en San Luis, el Atlético de San Luis contra el conjunto del Querétaro. Un primer tiempo, Mario Carrillo, atractivo y con mucha actividad para Anderson Julio, este futbolista ecuatoriano como volante por izquierda. San Luis ordenado, bien jugado, 3 volantes, 2 extremos abiertos. Este hombre, verdaderamente de centro delantero, fue habilitado. Y vean este rechace de Gil Alcalá, cómo el hambre de este jugador hizo este tremendo gol. No, error groserísimo, evidentemente, para Gil Alcalá. Se adelantó San Luis, que es mucho mejor. A Querétaro se le nubló el partido en el primer tiempo. Trata de mejorar mucho. Premio, creo que era el empate a 1 cuando se presenta en el partido, porque San Luis tiene ocasiones para sentenciarlo mucho antes, no las sabe aprovechar, se termina complicando y tiene que depender de ese último gol de Barrera para salvar, insisto en eso, probablemente incluso la continuidad hoy de Memo Vázquez, ¿no? Si el resultado hubiera sido adverso, no sé qué anuncio se hubiera podido dar, pero bueno, le termina llegando ante, repito, un Querétaro muy parco de ideas hoy y de intenciones, ¿no? El gol de Madrigal con el que el conjunto del Querétaro empataba el partido y sobre la hora Pablo Barrera aparece con este buen disparo al minuto 83. Lo que es increíble aquí, Héctor Huerta, es el despeje tan lejano y que agarren dormida la línea defensiva del conjunto del Querétaro. Sí, estaba atacando Querétaro, tratando de conseguir otro gol. Cuando toma la pelota Werner, todavía hace un tiempo, todavía mira el panorama, le da tiempo a la defensa de acomodarse, pero parecía que estaban dormidos. Lanza un despeje como de 70 metros, la pelota Gonzalo Montes deja que le bote, le gana el pique Pablo Barrera y después hace un gol, como dice bien Mario,
como en los buenos tiempos, le levanta la pelota al arquero, le hace un golazo. Y Pablo Barrera, bueno, con este descuido defensivo del Querétaro, que realmente en el segundo tiempo no se merecía la derrota, fue mucho mejor el Querétaro en el segundo tiempo con los cambios que hizo. Fíjate, desde el minuto 35 hace 2 cambios, o sea que estaba molesto Alex Diego porque saca a Omar Islas y saca a Eric Vera, y mete a Perlaz y mete a Omar Arellano tratando de hacer un revulsivo desde el primer tiempo, al verse totalmente superado por el San Luis. Y luego en el segundo cambió totalmente, fue mejor el equipo de Querétaro, pero este gol que hace muy bueno Barrera, pero con un terrible error de Gonzalo Montes, que es un volante que se ve que luego no tiene, pero cero oficio de marca en zona defensiva, cero totalmente. Le costó mucho trabajo durante los primeros 45 minutos el generar fútbol ofensivo al conjunto visitante, al equipo del Querétaro. David, hoy se estaba jugando Guillermo Vázquez la última carta del torneo, es decir, si no ganaba hoy, pudo haber sido cesado. ¿Compra oxígeno hoy el técnico del San Luis con ese triunfo? Bueno, ya se había hablado antes de un posible cese. Le ha costado mucho trabajo al equipo de Memo Vázquez, sobre todo en casa. Y él está consciente que esta clase de equipos, si no fundamentan bien sus condiciones de local, si no sacan resultados, Mauricio, en casa, poderosos, realmente tienen pocas aspiraciones en este torneo. Por más que el sistema sea muy benévolo y permita que 12 vayan a una ronda de playoff o de finales o a un repechaje. Además, creo que es apenas la segunda victoria que tiene San Luis en todo el torneo en casa. Le había ganado el Necaxa, luego se metió en una muy mala racha antes de la fecha FIFA y finalmente responde con esta victoria. Hay que recordar que este partido, esta combinación también, Mauricio, si no me equivoco, fue poco célebre en algún momento en las últimas temporadas por aquella bronca entre aficionados, ¿no? Que fue terrible. Hoy, por fortuna, el equipo de San Luis tenía derecho a tener a algunos aficionados en la tribuna y yo creo que prefirió decir, señores, mejor lo juego puerta cerrada y me evito problemas, ¿no? Sí, es un partido que genera muchos problemas en la tribuna por esa rivalidad que existe en la zona. ¿Querías decir algo, Ricardo? No, bueno, nada más hubo gente fuera del Alfonso Lastras para recibir a los equipos, pequeños grupos apenas de aficionados de San Luis, pero que se hicieron presentes justamente por eso, por la rivalidad que implica el partido. Pero respetando su sana distancia, ¿no? Sí, la gran mayoría, David, la logró respetar. Yo nada más, con base a lo que decía Héctor, sí, evidentemente yo también creo que mejor en algo Querétaro, pero no sé si porque era muy bajo lo presentado por el equipo visitante en el primer tiempo. Con todo y esa mejora, San Luis tiene 2 ocasiones de gol, insisto en eso, antes de que el partido se empate, que son para sentenciarlo completamente. Las de Anderson, Julio. Y llega vivo Querétaro a esas alturas del partido, pero con todo y eso, que le logra mejorar un poquito, era para que San Luis lo hubiera finiquitado mucho más temprano. El gran problema que tiene Anderson, Julio, Mario, ¿no? Porque te genera, es un futbolista profundo, pero le cuesta mucho trabajo el último toque, la decisión final. No, y aparte mano a mano, lo dijo muy bien Ricardo, mano a mano, es decir, contra el portero, otra de Quiroga solo, que por lo general un delantero siempre amagar es fintar antes porque el portero se va, y quiso tirar, reacciona muy bien el portero, pero tenía que haber metido el segundo y el tercero y el cuarto. Ahora, Mauricio, hay una... Perdón, profe, que le interrumpa, pero hay una cifra que realmente refleja todo. A veces las estadísticas no dicen mucho, pero el equipo del San Luis ha permitido con el de hoy 26 goles en el torneo. Es la defensa más goleada de todo el campeonato, si no me equivoco. Y está claro que Memo Vázquez, siempre tenemos la imagen de él de ser un entrenador muy equilibrado, un hombre que arma bien a sus equipos hacia atrás, que suele tener orden defensivo, mucha disciplina táctica, pero realmente es un equipo que ha sido desfondado en temas defensivos. 26 goles en contra con el de hoy, ¿eh? Y llama la 27, atención el David, dato. Súmale uno. 27 con el de hoy, correcto. Con el de hoy, sí. Llama la atención el dato, Es el más goleado Héctor, de toda la liga. porque tiene, a ver, no voy a decir un plantel muy amplio, ¿no? El equipo de San Luis, pero me parece que tiene elementos importantes, elementos interesantes, por ejemplo, en sector defensivo, ¿no? La experiencia de Dionisio Escalante, lo que te puede aportar el exfutbolista de León, Ramiro González, y sigue siendo un equipo endeble, ¿no? Sobre todo en el aspecto defensivo, más allá de que el día de hoy haya ganado sobre la hora con ese gol de Pablo Barrera. Sí, hoy no puedo utilizar a Catalán, puso a Camilo Mayada como lateral derecho
con Ramiro González, Ventura Alvarado y Dionisio Escalante. Y también otro aspecto yo creo que es terrorífico con el plantel que pensabas que tenías. Imagínate, tienes a Mauro Quiroga y a Nico Ibáñez de centros delanteros. Tienes a Pablo Barrera por un lado, tienes a Berterame por el otro, tienes a Anderson Julio. Tú no puedes pensar que un equipo con estos jugadores pueda tener ahorita en 14 partidos 15 goles a favor. O sea, también es muy poca la productividad que tiene al frente y por eso es que es un equipo totalmente desequilibrado. Atrás no das certeza de nada y adelante no tiene la productividad que debería de tener con la calidad de jugadores que cuentan, ¿no? Con este partido arrancó entonces la jornada 14 del fútbol mexicano. David Faitelson decía al arranque del programa que habrá otros equipos, más allá de los mencionados en un inicio, ¿no? Desde el día de ayer, el caso de Mazatlán y el caso de Necaxa, equipos que ya van a poder recibir afición en sus estadios. Bueno, pues se suma el caso de Puebla, que ya también lo podrá hacer. Y hablamos el día de hoy en ESPN con uno de sus directivos, el encargado de lo deportivo, Carlos Poblete. Esto fue lo que dijo. Agradecemos el anuncio a la secretaria de Economía también, Olivia Salmón. Te digo, esperando reunirnos en estos días para ya determinar todos los puntos, cerrarlos y para que la gente que asista al estadio tenga todos los protocolos de seguridad. Atendemos, al igual que lo hemos hecho durante todo este tiempo, la sanitización del estadio, del inmueble, todas las medidas que Protección Civil nos ha estado manejando para que el público vaya de manera sin preocupaciones. Nosotros hemos trabajado, no hemos dejado de trabajar en eso. Se ha invertido mucho dinero, no es tan fácil mantener un inmueble tan grande como lo es el Cuauhtémoc en las mejores condiciones de salubridad. La capacidad sería el 30%, como lo dicta los reglamentos de la Secretaría de Salud para eventos. Los boletos solamente se van a vender por línea. Y de acuerdo a lo que hemos trabajado con Protección Civil, respetando la sana distancia que son el 1,5 metros, se ha trabajado en acomodos, se le va a indicar a la gente a qué horarios y en qué puertos puede ingresar al estadio y por dónde tiene que salir. O sea, estamos cubiertos en todas las zonas. Los precios y todo eso se darán a conocer en un boletín oficial. Los trámites, los protocolos que se tienen que cumplir en cualquier ámbito de la vida, y en eso sí, el aficionado que decida asistir a los estadios tendrá que ser muy, pero muy responsable. Ya decíamos la posibilidad de que Necaxa vuelva a abrir las puertas de su estadio, porque así ya se manifestó de manera oficial el equipo. Pero ¿qué es lo que piensan las autoridades del estado? Aquí escuchamos al secretario de Salud de Aguascalientes, el doctor Miguel Ángel Pisa Jiménez. Efectivamente existe un protocolo muy estricto para las medidas de control y tendrán que restringirse a ese protocolo. Todavía está en comunicación constante el área de regulación sanitaria con la Guardia Sanitaria y el estadio de fútbol y los empresarios del fútbol aquí en Aguascalientes para que quede bien definido cómo y de qué manera se va a dar este acceso y cómo se va a controlar el interior del evento. Entonces, sí vamos a tomar las medidas muy estrictas. ¿Por qué? Porque queremos que esto no sea causante de un destape o de un desequilibrio del control que hasta este momento estamos llevando. Creo que es una actividad económica que le debe dar la apertura, con las medidas pertinentes de seguridad y protección. Si ustedes pueden ver, hay eventos, espectáculos masivos donde se están permitiendo ya las actividades. Hablo de los cines, hablo de los cafés, hablo de eventos sociales. Entonces, el fútbol creo que son espacios abiertos, muy grandes los estadios, y si respetamos la sana distancia y respetamos las medidas de cuidado, creo que se pueden hacer con todas las precauciones. Pero lo más importante es, como les vuelvo a repetir, yo en lo particular, si va a haber un partido de fútbol, pero yo sé que hay un riesgo, pues no voy, punto. Así de fácil. Pueden abrir 10 estadios y ser el partido más importante, pues mejor lo veo en la televisión y me evito el riesgo, hombre. Entonces, depende de cada uno. Pueden estar abiertos todos los espectáculos, todas las cantinas, todos los bares, pero si yo no quiero correr el riesgo, pues no acudo, sencillamente. Es de motu propio. El riesgo decides tú si lo tomas o no lo tomas. Claro, nuestra obligación como autoridades de salud es tomar todas las medidas pertinentes de prevención, pero el riesgo, aún con todas las medidas, existe.
Sí, por supuesto que el riesgo existe. David, ¿qué piensas de lo que dice el secretario de Salud del Estado de Aguascalientes? No, tiene toda la razón del mundo. Yo creo que tiene toda la razón del mundo. Es decir, como médico, como especialista, obviamente tiene una voz autorizada. Él dice que hay un riesgo. Todos sabemos muy bien que hay un riesgo inherente en estos nuevos tiempos que afrontamos como humanidad, como sociedad. Eso está claro. El fútbol, como muchas otras actividades, sea el cine, el teatro, los bares, los restaurantes, los boliches, tendrán que abrir sus puertas. Y la gente tendrá que tener el libre albedrío, tendrá que tener la determinación, la conciencia de saber si tiene que tomar un riesgo o no tomar un riesgo. Lo único que me preocupa a mí es cómo afecta eso a un tercero. Es decir, cómo afecta el hecho de que la pandemia o los contagios se incrementen a través del fútbol con una persona que no tiene nada que ver con el tema, que no es ni aficionado al fútbol y que no le importa el fútbol y que a lo mejor puede ser de alguna u otra manera perjudicado por una situación de un contagio masivo. Porque al final vivimos en el mismo mundo, podemos vivir en la misma ciudad, en la misma colonia, en el mismo edificio, y tenemos que hacer un esfuerzo todos en conjunto. Así que me parece claras las palabras del doctor, pero me queda ese interrogante, Mauricio. Sí, y creo que para eso, bueno, pues cada uno tendrá que ser responsable y muy honesto. Mario Carrillo, si tú tuvieras la oportunidad de ir a un estadio, ¿irías este fin de semana? Sí, no, yo no iría. No irías. Y sobre todo que lo riguroso de los protocolos, la higiene, es decir, es lo más importante. Yo, por ejemplo, voy a hacer ejercicio y los protocolos en los gimnasios es exagerado. Tienes que llevar una toalla, tienes que limpiar tu lugar, no debe haber nadie a tu alrededor. La verdad que es tremendamente estricto siempre en un estadio de fútbol. Pero sigue habiendo un riesgo, profe, ¿no? Sigue habiendo un riesgo, sí, usted de acuerdo, lo toma. Por eso te digo, pero ya en un estadio masivo aumentaría un poco más. Sí, de acuerdo. ¿Entiendes, Ricardo Puch? ¿Entiendes que estos equipos que en estas ciudades estén buscando y tengan la idea, ¿no?, de abrir sus puertas este fin de semana? Sí, lo entiendo. A mí me hubiera gustado más una medida generalizada de parte de la liga, que en este caso hubiera dicho, a reserva de lo que puedan determinar los gobiernos estatales, como liga de fútbol hagamos un esfuerzo, una invitación, porque al final va a haber un asunto que no es culpa de nadie, pero que va a implicar una especie de ventaja deportiva para 4 equipos que a partir de este fin de semana van a jugar con gente contrario a los otros 14 que no van a tener, digamos, ese factor de localía para que se pueda sentir. Entonces, al final del día, ahí ya también, si lo quieres ver desde ese punto de vista, incluso la competencia cambia. Yo soy de la opinión, me hubiera encantado, entiendo el punto de cada gobierno, de cada equipo, y cada quien estará en su decisión de cómo ir llevando las cosas, igualmente de los aficionados. Me hubiera gustado en el plano más ideal que la liga dijera, bueno, tratemos de ser lo más parejos posibles y hasta que no podamos ir los 18 con gente. Pero no que se no vaya puede, no se puede. No, el país es muy grande, no se puede. Lo entiendo, David, simplemente me hubiera gustado que hubiera habido región, una especie de postura parecida. Está bien, ¿no? Está bien. Héctor, ¿querías decir algo? Bueno, ya el fútbol, sí, es que el fútbol colaboró aquel partido de Valencia contra el Atalanta en San Siro, en Milán. Ese partido fue una auténtica bomba química, lo han reconocido las autoridades de Milán. Si no aprendemos de aquellas lecciones que ya nos ha dado el destino, nos ha dado la pandemia, aquella vez se sabía del peligro que había en toda esa zona de Italia y sin embargo las autoridades del fútbol dijeron se juega, las autoridades... Sí, pero no había un protocolo, Héctor. No Estaba había, lleno el estadio. porque la pandemia apenas arrancaba, sí. Pero hoy ya sabemos lo que puede pasar si concentras tanta gente en un estadio, ya sabemos lo que puede pasar. Entonces, si vamos a seguir así, queriendo que haya más contagios, pues adelante, ¿no? Sigámosle. Yo ayer ya establecía mi postura en esta mesa de fútbol picante. Soy de los que piensa que la vida tiene que seguir, que las industrias buscarán reactivar el negocio y que estará en la responsabilidad de cada uno. Y la vida también se tiene que cuidar, ¿eh? Sí, por supuesto. Y si tú quieres cuidar tu vida y crees que lo indicado y lo prudente es quedarte en tu casa y no ir a un estadio, y no ir al supermercado, y no ir a un teatro, no ir a un cine, no salir en lo absoluto, también es muy válido. Creo que se tiene que respetar. No implica que no te puedes ir al estadio, ¿no? Eso sí lo tenemos claro.
puedes ir al estadio y Exactamente, cuidarte. Claro, si se cuida el claro. protocolo, se cuida el protocolo, se puede ir al estadio y si te mantienes a una distancia prudente del completamente. aficionado que está a tu lado, si te limpias, si te mantienes el cubrebocas, si te ¿México lavas las eso? manos, bueno, estás ¿México previniendo eso? eso. Bueno, Ordena a la bueno, es gente el mundo en México, ideal, le piden Héctor, orden a la es el mundo ideal. Sí, ¿Eh? yo me quedaría más con el impacto deportivo, que además es el que nos toca a nosotros más. Y te digo, sí creo Sí, claro, claro. que esos 4 equipos, pues de alguna manera van a poder hacer pesar más su localidad contrario a los demás. Para ti No sé esos si 4 corre sacan riesgo, ventaja. claro. Esos 4 para ti sacan Sí, ventaja. a ver, Corriendo también riesgos, entendamos de sacan qué 4, ventaja. con todo respeto para estos 4 equipos, qué 4 equipos son los que estamos hablando, que además coincide que son 4 equipos a los que les cuesta Claro. más trabajo. Bueno, es que ¿no? las ciudades pero, más pequeñas. Pero terminan Ah, pero la sí, semana sí, que sí entra terminan serán viendo eso. 8, Por eso a mí serán creo luego que desde 10, la liga serán hubiera 12. sido mejor, ¿saben qué? Hasta que no estemos todos, no arranque nadie, ¿no? Pero bueno, entiendo perfectamente la necesidad de cada uno. Hacemos la primera pausa en Fútbol Yo hay que Picante. felicitar, invitando, por perdóname, supuesto. nada más, Mauricio. Sí. Bueno, después lo vemos. Sí, regresando Después te lo del digo, corte, después te lo David, invitando por supuesto al aficionado al que va a asistir este fin de semana a un estadio que lo haga de manera responsable. Ya volvemos. La opinión de Igor es muy personal y yo no puedo cuestionar eso porque es una opinión personal. Por supuesto que yo sigo pensando que este equipo es el único objetivo que siempre tiene es salir campeón del torneo que se presente a disputar, y con esa mentalidad y con ese objetivo siempre nos preparamos y encaramos cada torneo. Lo vuelvo a repetir, es una opinión de Igor, su sentimiento, su sentir, y es muy respetable. Son bajas muy, muy importantes, pero tenemos con qué poder suplirlas y no ponemos excusas de bajas por COVID ni por lesiones, simplemente tratamos de seguir adelante, de prepararnos con los que están bien y tratar de recuperarlos lo más rápido posible los lesionados para tener a todos a la orden. Mira, no es por el descanso que tuvieron que salieron positivos, porque las pruebas se hicieron antes de que salieran este fin de semana de descanso, porque no paramos, después del partido con Toluca no paramos, seguimos entrenando, y las pruebas se hicieron antes de que salieran, o sea que el resultado fue antes de los 2 o 3 días que se tuvieron libres. Con el tema de los chicos que regresaron de selecciones, si les hicieron pruebas antes de volver, porque ya los vimos hoy en el entrenamiento, si les hicieron pruebas hoy por la mañana del tema del COVID. No, hoy por la mañana no, porque no tiene casa. Ya les habían hecho pruebas y salieron todos negativos. Esto dijo el día de ayer Igor Lichnowsky, el exfutbolista de Cruz Azul, que se ha ido a jugar a Arabia con Pedro Caixinha. Si creen que la novena es la solución o la felicidad que le falta a tu vida, te engañas. La novena o cualquier trofeo es a consecuencia de hacer las cosas bien y dar el máximo de ti cada día. La buena noticia para Cruz Azul es que el que piensa esto ya se fue. Afortunadamente, su técnico, Robert Dante Siboldi, que sigue al frente del conjunto de la máquina, hoy es muy claro y dice, el objetivo es salir campeón, Ricardo Puch. Lo bueno es que en este equipo no puede ser otro. Habría que ver las razones de Lichnowsky sin conocer toda la película. Es difícil, yo creo que en general se equivoca declarando lo que declara y creo que le va muy bien al equipo que Siboldi siga asumiendo esa responsabilidad a la que muchas veces otros le han huido, ¿no? Y dicen, no, bueno, yo acá estoy para trabajar y ya veremos, tal. Siboldi es muy claro y es consciente de que si al final su proyecto no entrega el título, pues se va a juzgar como se ha juzgado a los 20 y pico de años anteriores, esté quien esté. Este equipo necesita entregar resultados y el resultado no puede ser otro que el campeonato, independientemente de la situación interna que pueda tener el club y de la sensación o el sentimiento que pueda tener particularmente algún futbolista. Así que en ese sentido, buen respaldo de Siboldi. Mario Carrillo, qué complicado como técnico después de una fecha FIFA, ¿no? Con la cantidad de convocados que tuvo Cruz Azul, recién me lo confirmaba Ricardo Puch, 9 convocados tuvo el conjunto de la máquina, entre los jugadores que fueron a la selección mayor, a la mexicana, los que fueron con la sub-23 y los que estuvieron con sus respectivas selecciones en Conmebol. Además de eso, 3 bajas por COVID. Qué complicado encarar la siguiente jornada y nada más y nada menos que contra Tigres. No, y además de eso, aterrizarlos mentalmente porque van a sus equipos, a sus selecciones, vienen con otra dinámica, con otra intensidad mental, regresarlos, meterlos otra vez a lo que es Cruz Azul, eso es difícil. Y después, sistemáticamente, no es tan complicado el sistema de Siboldi,
se adaptan fácil, lo han trabajado hace mucho tiempo. Esto es más mental, yo creo que ahí es la parte fundamental, pero yo creo que no hay ningún problema. Ojo nada más a reserva porque no hay nombres confirmados en Cruz Azul, que no se trate de alguno de estos 9. Ha habido toda una polémica abierta de si la fecha FIFA se tuvo que haber jugado o no. Ojo, pero si Héctor los confirmó por la tarde, hombre. Yo los tengo. Héctor los confirmó por la tarde, hombre. Yo tengo ya todos. A ver. Uno es Alexis Gutiérrez, que no es titular, Alexis Gutiérrez. El otro es Misael Domínguez, que tampoco es titular. Y el otro es Alex Castro, que tampoco es titular. Perfecto. O sea, del equipo titular no está tocado nadie. Pueden jugar todos. Que se contagiaron en la banca. No, porque fíjate que Alexis Gutiérrez y Misael son muy amigos, salen juntos a comer, normalmente tienen una vida en común, viajan en el mismo carro a veces, entonces era común que si alguno se contagiaba, el otro también. Entonces, y el otro chico es un colombiano que tampoco ha tenido mucha actividad, entonces el Cruz Azul con estos 3 lleva 10 contagiados, pero en otras ocasiones han sido jugadores como Cabecita Rodríguez, como Milton Caraglio, jugadores como Pablo Cepelini, como el Piojo Alvarado, ¿se acuerdan? Rafa Vaca, Cata Domínguez, Juan Escobar, es decir, jugadores que sí eran parte fundamental del equipo titular. Hoy contra Tigres no hay pretextos porque su equipo titular está completo. Sí, con las ausencias, ¿no? Ya confirmadas también por parte del conjunto de Tigres, el caso de Hugo Ayala, de Julián Quiñones y de Carlos Salcedo, 3 jugadores también contagiados, también infectados por COVID y que no podrán jugar ante la máquina, David. Sí, y te iba a decir antes de la pausa, cuando estamos hablando del regreso del público al estadio, a los estadios, Mauricio, que hay que realmente, cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. Yo he una y otra vez felicitado a la Liga MX por la manera en la cual, cuando parecía muy difícil sacar adelante el torneo, porque hay que recordar cómo estaba la situación, sigue siendo una situación realmente complicada, pero estaba más complicada todavía cuando se reiniciaron las actividades futbolísticas. Y la verdad es que lo han podido hacer bien, es decir, han podido organizarse, han podido hacer las pruebas, han podido colocar en cuarentena a los futbolistas que dan positivo, se han suspendido pocos partidos, creo que lo ha hecho muy bien la Liga MX en ese sentido. Ya dar el paso con aficionados a las tribunas es otro tipo de implicación que tiene otro tipo de riesgo, porque los futbolistas pues los mantienes, son más fáciles de controlar, el aficionado es diferente. Sí, de acuerdo. Hasta el momento se ha trabajado bien en ese sentido en la Liga MX con un torneo que evidentemente no ha sido del mejor nivel, pero bueno, pues así lo esperábamos, ¿no? Después de un parón tan prolongado. Hacemos una pausa y ya regresamos a Fútbol Picante. Tenemos que hablar del clásico tapatío, sí, con este hombre, con Víctor Manuel Vucetich de un lado, con Diego Coca del otro. Ya volvemos. Los esperamos este sábado si usted quiere ser testigo de lo que haga Irving el Chucky Lozano con la camiseta del Napoli. La cita es a las 7:55 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN 2 y por ESPN. Estos son los números de Chivas recibiendo al Atlas. En la temporada regular, en la apertura 2010 empataron a 2, en la clausura 2012 Atlas ganó 1-0, en la apertura de ese año Chivas venció 2-0 al Atlas. Para el 2013 en la apertura empataron a 1, en la apertura 2014 lo ganó el Atlas, clausura 2016 Chivas, y de ahí en adelante, bueno, pues la mayoría de triunfos para el conjunto del Guadalajara. ¿Quién llega más sólido a esta edición del Clásico Tapatío, Mario Carrillo? No, Guadalajara. Guadalajara más sólido, más hecho, más formado, tiene que proponer más, tiene buenos jugadores, buena ventaja. Por el otro lado, el Atlas se está reestructurando después de los últimos lugares, va poco a poco, son diferentes perspectivas, pero un partido de fútbol de esta magnitud, hombre, hay que ganarlo como sea. Dice Mario Carrillo, llega más sólido Guadalajara. Ricardo Push, ¿llega más sólido las Chivas por plantel o por funcionamiento? Llega menos mal, pero es un clásico que hace rato que se juega muy a la baja entre los dos equipos de Guadalajara, si tenemos que decir la verdad. Dos equipos que no figuran, que no son protagonistas hace mucho tiempo en el campeonato y a los que les ha costado mucho trabajo, que no han podido siquiera armar planteles, más allá de las diferencias que luego teníamos del plantel que pueda tener Chivas, pues planteles realmente competitivos que les alcancen
primero para calificar, deja tú para otra cosa, no lo han tenido ninguno de los dos. Ahora que veníamos en las semanas últimas hablando que si del capitalino, que si del joven, que si del regiomontano, pues este es el clásico más a la baja, creo, que se juega desde hace ya varios años en el fútbol mexicano. Sí veo mejor a Chivas, sí lo veo con más equipo y con más posibilidades, pero ahí estaba el dato, de los últimos 10 partidos siendo local contra Atlas, ha ganado 4 Chivas, 4 de los últimos 10, tampoco es como para presumir ni espantar a nadie. ¿Coincides con Ricardo Puch, Héctor Huerta, que el clásico tapatío es el clásico que más ha venido a la baja? Fíjate que en la percepción nacional sí, en la percepción que tienen en otros estados del país, es un clásico que porque los dos equipos no califican, Guadalajara tiene 5 torneos, el Atlas 487 torneos sin calificar. Entonces, ese simple hecho te demuestra que son equipos que están peleando en la tabla baja siempre. Entonces, con problemas de descenso ambos en algún momento, Atlas todavía los tiene, no hay descenso, es virtual, yo lo entiendo, pero bueno, pues en la parte baja de la tabla, ¿no? Entonces... Héctor, no me pongas al Chivas al nivel del Atlas. No, estuvo empezando descenso también hace poquito. Pero todavía, como dice Feliz, hasta entre los perros hay razas. No, pero 5 sin calificar, 5, también recuerda. Pero es un escaloncito así, de esos que subes nada. Entonces, pero el problema es que en Guadalajara se sigue viviendo el clásico de manera intensa, con mucha pasión, todas las familias involucradas, en los trabajos se habla mucho del partido, en las escuelas ahorita no hay actividad, pero los compañeros hablan mucho, hay mucha rivalidad en todos sentidos. Qué bueno que no hay público hoy en la tribuna, porque en las broncas no respetan la sana distancia, entonces qué bueno que no van a pelearse y se pelean cada rato. Entonces, al no haber pleito ahorita afuera, pues se va a respetar la sana distancia. Yo creo que Guadalajara sigue siendo muy importante, pero claro, en materia de calidad, tienes razón Ricardo, que ha venido mucho menos el clásico en materia de calidad. Bueno, un clásico entonces con mucha pasión, con mucha rivalidad, David, pero ¿con cuánta calidad? Sí, ese es el problema. Ahora, aquí el Atlas está en la zona en que acostumbra estar el Atlas. Es decir, el Atlas pelea en la zona baja de la tabla. Quisiera decirte que no, David, y abrir un debate, pero no puedo. Desde que yo tengo uso de razón, mi querido Héctor Huerta, el Atlas jugaba las famosas liguillas por no descender, con aquel Arpad Fekete, aquel técnico húngaro que en paz descanse, que era muy buena persona, por cierto. La verdad es que yo creo que el Guadalajara, sí, tiene razón Puch, no ha estado al nivel que se le exige. Pero hoy, Mauricio, el Guadalajara se está jugando algo muy importante. Es decir, va a ir al repechaje, porque no alcanza a los 4 primeros. Quedando 12 puntos en disputa, no va a alcanzar a los 4 primeros. Yo creo que tiene que aferrarse a un lugar que le permita cerrar en casa o recibir en casa, porque es un solo partido, el partido de repechaje. Quedar entre el número 5 y el número 8. Hoy está en el puesto 8. Hoy está en la cornisa, Chivas. Necesita ganar puntos en la parte final y el calendario no es nada sencillo para el equipo de Vucetich. Sí, viene la parte final, por increíble que parezca, así de rápido se nos ha ido la temporada regular del fútbol mexicano. Después un parón por fecha FIFA y regresará la liguilla del fútbol mexicano. Después de la pausa estaremos hablando del conjunto de los Pumas y de su jugador Juan Pablo Vigón. Es un tema serio, es un tema delicado. Acá lamentablemente falleció el papá de uno de mis compañeros. Duele, entonces sí les quisiera pedir que lo tomen en serio, que no es un juego, que respeten las medidas sanitarias. Te voy a resumir lo que me pasó a mí dentro de la cancha y los entrenamientos. Creo que el ahogo, no sé, la capacidad pulmonar mía que tenía era que podía hacer 3 piques, 4 piques y me recuperaba fácil. Y ahora me costaba, lo estoy mejorando, me costaba volver a tomar aire para poder seguir corriendo, picando, haciendo coberturas. No es el único futbolista profesional que estuvo infectado,
que declara que queda mermado físicamente Mario Carrillo, y eso le llevará seguramente un tiempo a Juan Pablo Vigón y a todos los futbolistas que estuvieron afectados en los últimos días, en las últimas jornadas, para volver a su mejor estado físico. Sí, el virus ataca los alvéolos pulmonares, ataca la respiración, siempre va a haber dificultad de respirar, es decir, que es una de las problemáticas más grandes, son microinfartos pequeños, más o menos dentro de lo que pude yo averiguar, y por eso un jugador de esta magnitud, que esa resistencia que tiene, por ejemplo, Vigón, se ve mermada. Lo hizo también, lo escuchamos también de parte de Beltrán, el de Guadalajara, sí, que tenía esa problemática también. Sí, y cuando se le cuestionó a Víctor Manuel Vucetich, qué bueno que lo recuerdas, porque cuando se le cuestionó al técnico de las Chivas por qué no estaba utilizando a Fernando Beltrán como titular, el propio técnico también explicó que no estaba bien físicamente para poder ser considerado como uno de sus futbolistas titulares. Los Pumas, que van a jugar contra Toluca el domingo en Ciudad Universitaria por la pantalla de ESPN en punto de las 11:45 de la mañana. Arranca la transmisión. Ricardo Push, ¿seguirá este conjunto de Pumas como lo vimos en las últimas jornadas? No te voy a decir en la última jornada, ¿no?, previo a la fecha FIFA, pero sí como lo vimos en las últimas jornadas previo a la fecha FIFA. Pues el otro día lo hablaba el grupo, ¿no? Y afirmaban ese compromiso, esa ilusión que tienen de clasificarse dentro de los 4 primeros. Si lo vemos en cuanto a funcionamiento, yo sí le pondría la fichita a Pumas, porque dentro de la irregularidad en general que podríamos decir que ha tenido el torneo, pues Pumas ha buscado la manera y ha encontrado las formas. Pero ¿cómo hablabas de Pumas al comienzo del torneo, Push? Yo siempre dije que lo Pumas... matabas, No es cierto, mentira. Yo siempre dije que Pumas estaba, por ejemplo, para mí, arriba de planteles, y acá está Mario que no estaba muy de acuerdo, de planteles como el de Chivas, sin ir muy lejos. Ahí están los resultados. Ahí están. Pero a ver, David, ¿a poco tú sí esperabas más de Pumas cuando arrancó la temporada? Porque dices que Ricardo mataba a Pumas. A ver, pero es mentira, además nunca maté a Pumas. Yo no sé si lo maté, pero sí cuestioné mucho las decisiones de su directiva y lo que venía haciendo el conjunto universitario, insisto, previo al arranque del torneo. ¿A poco tú no, David? ¿Cuál? ¿Por qué no te gustaba? Totalmente. Además, se fue el entrenador y un poco antes recuerden que parecía que había un motín a bordo por temas de la pandemia y temas de los pagos. Se fue Barrera, se fue Malcorra. Claro. De pronto Chucho Ramírez había dicho que la situación realmente era complicada al interior del equipo. No. La temporada de Pumas y la de el trabajo que ha hecho Ligini ha sido para mí lo más sorprendente del torneo Guardianes 2020. Oye, pero y espero que no se caiga. Estás hablando de los que se fueron. Yo te digo, trajeron a Talavera. Claro. Y es un factor favor, que ha fue pesado Barrera. Me están hablando de Barrera como si... La contratación del año. Teniendo dos centros delanteros que hacen goles como Dineno y como Carlos González, y teniendo ese portero, Pumas por eso es que ha conseguido tantos puntos. Uno los evita los goles y los otros los meten. El tremendo diagnóstico de Lilini, es decir, el diagnóstico de qué sistema seguir. Les dio dinamismo, corrieron todos y empezaron a sacar puntos, a generar confianza. Pero además, yo por eso cuestionaba, no estoy tan de acuerdo que se haya portado mal la directiva en cuanto al proyecto deportivo, Mauricio. Reforzaron ya desde el torneo pasado lo que habían traído desde MLS, lo de Fabio Álvarez, reforzaron la central, han atinado en las laterales. O sea, es un equipo que se ha armado muy bien y que podemos, creo que todos estar de acuerdo. Tiene un once muy competitivo, muy competitivo. Pero no olvides que Mitchell se fue porque sentía que no tenía el equipo para competir. Tema de Mitchell. Porque eso del tema familiar, yo no me lo creí ni me lo tragué y me chupo el dedo. Por favor. Había un montón de cosas internas, pero yo estoy hablando del equipo y del 11 y de lo que ha formado esta directiva. Y tienen un equipo muy competitivo, o sea, no es una casualidad que Puma esté donde esté. Ya te emocionaste otra vez, compañero. Sí, la emoción más que embargó. El día de hoy Jorge Campos cumple 54 años. 54 años cumple el Brody. Fuerte abrazo para Jorge Campos, campeón con Pumas, campeón con Cruz Azul, campeón de la MLS, bicampeón de Copa Oro. La trayectoria y su calidad nadie la puede poner en teléfono. Extraordinario arquero, internacional, mexicano, a nivel mundial, de lo mejor. ¿Tuviste algún informe de Jorge Campos, Ricardo? Tuve un par, sí. Para mí el mejor, ¿eh? Yo ya sé que es una polémica que ya pasó, pero para mí el mejor. Y no vamos a entrar en ella, ¿o sí, David? No, un adelantado a su tiempo, a su época, irrepetible, maravilloso. Todavía vivo con aquella escena
viví con el sueño que no se pudo hacer realidad de que Mejía Barón en el Mundial de 94 lo sacara de la portería y lo metiera como delantero. Creo que las reglas de FIFA no lo permitían en ese momento. Lamentable. No he escuchado si para Héctor Huerta es el mejor de la historia. No. Ok. Bueno. Yo soy de los viejos, Nacho Calderón. Bueno, gracias por Querías que se acompañarnos, fuera tu Ricardo. equipo.